pedirte el día de hoy que sea tu palabra la que nos hable y la que consuele nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo y gracias por lo bueno que eres, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, 7 al 11. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy en Santiago? Vamos a estar hablando acerca de cómo tú y yo podemos lidiar con la injusticia, cómo podemos enfrentar la injusticia, cómo podemos soportar, aguantar la injusticia. Y la verdad es que si tú eres como yo, en algún momento hemos sido víctimas de alguien que nos ha traicionado, de un mal jefe que se aprovecha quizás de nosotros, o quizás nosotros no hemos sido las personas más correctas en tratar con otros y a veces nos hemos dejado dominar y controlar por nuestras propias pasiones y hemos sido injustos. Pero la verdad de esto es para evidenciar una realidad, es que todos fallamos. Todos fallamos. Y la verdad es que tú y yo no podemos evitar ser afectados por la injusticia. Nadie aquí va a evitar esta realidad en su vida por el tiempo que viva. Pero lo que sí podemos hacer tú y yo es aprender cómo tratar con la injusticia y cómo hacerlo de la manera correcta. Si tú te das cuenta, en el versículo 1 del capítulo 5, Santiago le dice a los que estaban abusando, a los ricos, les dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, era una advertencia para aquellos que estaban en una posición de abuso, por decirlo así, dentro de la misma iglesia que manejaba Santiago. Y aquí tú te vas a dar cuenta que él les dice: aullad y llorad, o sea, es como arrepiéntanse. Entonces a los perseguidores les está diciendo: hey, lloren, aúllan, arrepiéntanse de su manera de vivir. Pero a los perseguidos, lo que les va a decir en estos versículos es: aprende a soportar la persecución, aprende a lidiar con la injusticia y espera en la segunda venida. Y yo te lo digo, pensando un poco en la manera de pensar de Santiago, esto puede ser algo un poco disruptivo en nuestra mente. Pero antes de continuar, yo te pregunto, ¿quién te falló? ¿Estás aquí el día de hoy con algún tema en tu corazón porque alguien te falló? Probablemente estás molesto con tu jefe porque no te quiere dar las vacaciones o no te las quiere pagar y te está tratando injustamente. Perdón, esto me está molestando. Estás quizás en una relación donde tu cónyuge está siendo muy injusto contigo y demanda y pide cosas que no debería de pedir, a tu parecer. O ves que tus hijos, ¿verdad?, a veces no son agradecidos contigo y te molesta el trato injusto con el que a veces ellos te tratan. ¿Quién te ha fallado? ¿Quién te ha defraudado? ¿Quién ha dañado tu corazón de tal manera que te hace difícil la vida? ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Está aquí presente en la iglesia? Pero ¿lo tienes? ¿Lo tienes, sí? Pues vamos a tratar con esta persona el día de hoy, ¿sí? Pero eso sí, no esperes escuchar lo que quieres escuchar. Vamos a escuchar lo que el Señor quiere decir. Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy? ¿Cómo aguantar la injusticia? Porque si tú eres como yo, la verdad es que nosotros tenemos una tendencia cuando estamos en una situación de injusticia que queremos las respuestas ya. Queremos salir de la injusticia ya. Queremos que esa situación se solucione ya. Y quiero salir del juicio ya. Y quiero salir de las deudas ya. Y quiero ya, rápido. Pero en los procesos del Señor, tú y yo tenemos que entender que las cosas no funcionan así. A veces los procesos del Señor son largos y tediosos. Y son difíciles de soportar. Y si tú y yo no tenemos la perspectiva correcta,
podemos enfrentar la injusticia quejándonos y olvidándonos que en los procesos de Dios, Dios a veces usa estos procesos porque Él tiene un plan más grande, donde Él quiere hacerte ver que este proceso, esa persona injusta, ese trato injusto, en sus manos, en sus planes, tiene un propósito para tu vida. Entonces yo en primer lugar quiero decirte el día de hoy que para poder aguantar la injusticia, lo primero que debemos de comprender es que hay que entrar sabiendo que vamos a cosechar algo. Espero que sea lo bueno, ¿verdad? Porque puedes cosechar lo malo también. ¿De qué estás hablando? Mira, ante la injusticia, el recurso más poderoso del creyente que tiene para enfrentarla es la paciencia, para esperar a que Dios haga justicia. Y todos decimos amén. ¿Verdad? No. O sea, a veces estamos orando porque despidan a mi jefe, ¿verdad? Porque qué injusto. Y Señor, o sea, te doy una semana, ¿verdad? Yo creo que tú lo puedes echar de aquí en una semana. Y el Señor dice, no es así. ¿Qué vamos a ver? Mira, aprendamos el día de hoy de la perspectiva de Santiago. Paciencia, el enfoque. ¿De qué estoy hablando? Mira lo que dice el versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira el enfoque. La palabra paciencia aquí, tened paciencia, viene del griego que viene desde la palabra macrothimeo, longanimidad, que es la constancia de ánimo en medio de la adversidad. Es la capacidad que tú y yo debemos de desarrollar para padecer la injusticia y saber reaccionar para no responder de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo cómo esperar. Y mira hasta cuándo tienes que esperar. Hasta la venida del Señor. Mira, cuando Santiago le está diciendo esto, se lo está diciendo a personas que están sufriendo, que están siendo tratadas injustamente, por otros que están dentro de la iglesia, que son personas ricas, que tienen recursos y que ya vimos en el pasado, podían pagar para salirse con la suya. Qué bonita la iglesia de Santiago, ¿eh? Pero fíjate lo que está diciendo. Tú que estás siendo tratado injustamente, ten paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántas generaciones de cristianos fueron tratadas injustamente, sufrieron injustamente, fueron muertos injustamente y nunca vieron la venida del Señor? ¿Cuántos? No somos los únicos. Que vamos a ser tratados injustamente y entonces lo que debemos de aprender es aprender a tener paciencia. El ejercicio de la paciencia, cuando está siendo ejecutada en estos momentos de crisis, va a producir un carácter moderado, lento para la herida y lento para vengarse. Pero si no hay paciencia, ¿qué es lo que va a haber? Ante la injusticia van a haber peleas, deseos de venganza, y si hay paciencia, lo que va a haber es paz. ¿No es cierto, mi hermano, que cuando alguien te trata injustamente, qué bien se duerme, verdad? ¿O solo yo duermo bien? No, si tú eres como yo, te vas a acostar en la noche y cuando estás acostado estás pensando cómo desquitarte, cómo regresarle la bola, ¿verdad? Porque esta persona lo que me hizo es imposible, no puedo seguir yo así de la siguiente manera, entonces ya estoy pensando que... Y estoy maquinando un montón de cosas, porque no hay paciencia. ¿Sabes por qué? Cuando no hay paciencia, entonces ahí viene el deseo de desquitarse, el deseo de vengarse. Ah, me hizo esto, pues yo le voy a tratar mal. Le voy a responder de la siguiente manera. Ah, no me quiere pagar las vacaciones. Ah, pues yo me voy a robar las cosas de la empresa. ¿Y qué? No pasa nada.
Y así entramos en un proceso de la carne que lo único que va a hacer es complicarnos la vida. Mira, aquí, cuando estamos en estos momentos de crisis, debemos de entender que la paciencia hay que desarrollarla sabiendo que vamos a enfrentar personas difíciles. Hoy andan sin decir amén, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? No sé por qué. No, mira, estoy bromeando. ¿De qué estoy hablando? Es que la perspectiva de Santiago para cada uno de nosotros es una perspectiva que debemos de entenderla desde la perspectiva bíblica. Mira lo que dice Romanos 12, 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Dice, con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que esto es una convicción que tú y yo debemos de desarrollar. Mira, mi hermano, mi hermana, la venganza no es tuya. ¿Sabes por qué? Porque la justicia tampoco es tuya. Tú y yo estamos lejísimos de ser personas completamente justas. Y ya vamos a ver más adelante cómo este pensamiento en la mente de Santiago se desarrolla hasta el punto de llevarnos a una confrontación directa de por qué no debemos de hacerlo. Entonces, fíjate, cuando yo estoy consciente que Dios es quien va a vengar, entonces puedo tener paciencia, puedo dejarle las cosas en la mano del Señor, a pesar del jefe que yo pueda tener, a pesar de que mi cónyuge sea injusto, a pesar de que mis hijos no me traten de la manera correcta. Independientemente de cualquiera de estas circunstancias, yo puedo esperar en el Señor porque un día Él va a hacer justicia. Entonces, mira. Por eso dice el Salmo 37:7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Es que la mera verdad de las cosas, mi hermano, mi hermana, es que Dios nunca prometió lidiar con la injusticia que está siendo tratado aquí en la tierra. Es probablemente que tú te vas a morir tratando con esa situación injusta y nunca probablemente el Señor te libre de eso. Ay, entonces, ¿de qué sirve creer en el Señor? ¿Y entonces para qué? Entonces le entregué mi vida a Cristo. ¿Y entonces, o sea, ¿de qué sirve todo esto? Es que entonces lo que pasa ahí es que hay una perspectiva muy utilitarista de Dios y de sus propósitos. Que si las cosas no se alinean a tu voluntad y a la manera en cómo tú quieres que las cosas se arreglen, entonces Dios está equivocado. ¿Es esto cierto? ¿Dios se equivocó con ponerte con esa persona que es injusta contigo? ¿Dios se equivocó? La verdad es que Dios nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. Y esa personita que Dios ha puesto ahí en tu camino, que te trata injustamente, según tú, probablemente sí es así. Esa persona es una herramienta en las manos del Señor para tu vida. Entonces, mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, ¿cuál debe ser la esperanza? Porque dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira lo que dice Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 9, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros ¿cuándo? Ponga atención, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, Dios nunca propuso que iba a lidiar con tu injusticia aquí, pero lo que sí te está diciendo es que lo va a hacer en el momento que sea indicado. ¿Y qué va a hacer cuando Él venga? Ay,
Y entonces, ¿qué puedo hacer con este jefe que es tan injusto? Tienes dos opciones. Tenle paciencia y que Dios te use para predicarle el evangelio, porque tal vez así se arrepiente y deja de ser injusto. ¿Ves cómo la perspectiva, cuando las cosas son puestas en la perspectiva correcta, todo tiene sentido? Entonces, pero mira la esperanza que nos plantea Pablo en Tesalonicenses. Las cosas no van a quedar impunes. La realidad de las cosas es que cuando estamos tratando con alguien que es así, Dios va a tomar la justicia en sus manos. Y es probable que no lo haga mientras estés vivo. Lo va a hacer cuando Él venga. Ahí todo se va a arreglar. Y mira la manera en cómo dice que lo va a hacer. Dice que lo va a hacer con los ángeles de su poder y con llama de fuego para retribuir a los que no conocieron a Dios. Pero es que eso es con los no creyentes. Ahí sí está bien, o sea, porque no son creyentes, pero con mi esposo que va a la iglesia, que me trata así, que es injusto, que no sé qué, que no, ¿verdad? Que así como en la muñequita. ¿Qué hago? También el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Nadie va a quedar impune. Pero te tengo una buena noticia. ¿Sabes qué? Ni tú. Ni tú vas a quedar impune. Porque el Señor te va a pedir cuentas. Ahora bien, la perspectiva de Santiago tiene un segundo elemento con respecto a la paciencia. Es el ejemplo. Mira lo que dice el versículo 7. Es increíble lo que dice. Mirad. La palabra mirad aquí en el griego está haciéndonos observar detenidamente el ejemplo. Como el labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mira, tú y yo como buenos citadinos somos personas que vivimos acelerados y queremos la cosa ya, respuesta ya, todo ya, ya, ya. Esa es la mera verdad. Todo lo queremos inmediato. Pero lo que Santiago nos está haciendo es observar un ejemplo de alguien que en aquel entonces no tenía sistemas de riego, no tenía máquinas para abrir surcos, tenía que él levantarse temprano en la mañana, abrir los surcos, pasar dejando la semillita, después pasar cerrando la semilla, poner el abono y después, ¿qué tenía que hacer? Esperar a que viniera la lluvia. Mira, lo que la paciencia está diciendo aquí, Santiago, cuando observamos este ejemplo, es que la paciencia no se trata de decir, ay Señor, pues me tratan injustamente y yo tengo que soportar y aguantar hasta el final. No está hablando de indolencia ni de resignación. No está hablando de eso. Cuando él está hablando de un labrador, está hablando de lo siguiente, de lo que dice 2 Timoteo 2:6. Está hablando de un labrador que para ver el fruto, ¿qué debe de hacer? Debe de trabajar primero. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Santiago a cada uno de nosotros junto con Pablo en 2 Timoteo es, hey, ¿estás haciendo tu parte? En medio de esta injusticia que tú estás viviendo, ¿estás tú haciendo lo que a ti te corresponde? Porque mira, en medio de la injusticia, a veces, tú y yo vamos a tener parte de la responsabilidad. Que a veces el jefe no te quiera pagar o no te considere bien es porque a veces llegas muy tarde todo el tiempo y quizás lo que el Señor quiere es que seas un poco más puntual. Pero a veces no has hecho absolutamente nada, no tienes ninguna responsabilidad, solamente te ve y le caes mal y entonces por eso te trata como te trata. ¿Y qué? ¿Verdad? Entonces, pero ¿y ahí cómo hago? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte en ese proceso? ¿Sabes cuál es tu parte? Es crecer espiritualmente. ¿Y sabes por qué te digo que es crecer? Porque este labrador, luego de que ha hecho su trabajo, que ha arado el terreno, que ha puesto la semilla, luego tiene que esperarse a que la bendición de Dios venga. Entonces aquí, primero,
¿Cuál es tu parte en medio de la injusticia? ¿Será que el Señor quiere que tú de verdad normalices tus devocionales porque te cuesta hacer tu devocional? Y si no fuera esta injusticia, el Señor no lo buscarías. ¿Será que el Señor lo que quiere es que pienses y pidas por esta persona para que Dios lo transforme? ¿Será que tú comienzas a amar más porque estás tan amargado contra esta persona que no lo puedes ni ver? O sea, él hace algo bueno y no le ves ni un solo pelo bueno. Y todo lo que hace está mal, aún las cosas buenas que puede hacer. Porque, que puede ser que me quiere engañar y manipular y no te das cuenta de lo amargado, duro, torcido que tu corazón se ha convertido. Y que Dios dice, y que el Dios que puede ver hasta las profundidades de nuestros tuétanos, Él dice, no te lo voy a quitar todavía. Entonces pregúntate, ¿cuál es la parte que a ti te corresponde hacer en este trabajo como el labrador? Para que recibas la bendición del Señor. Porque mira lo que dice después, que este labrador luego tiene que esperar que hasta que reciba con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Fíjate. Esta imagen qué preciosa es. La lluvia temprana que hacía suavizaba el suelo. Y luego la tardía era la que producía el fruto. Qué bonito. Qué cosa más preciosa. Dios a veces nos tiene en medio de estos procesos de injusticia para que aprendamos a esperar en Él. Para mientras haz tu parte, para mientras lee tu palabra, para mientras busca al Señor, para mientras lleve la situación en ocasiones, para mientras controla tu carácter, que sea el Espíritu Santo quien controle todo lo que tú haces y dices. Y para mientras el Señor está transformando tu vida, de repente Él te va a mandar la lluvia temprana. Y de repente vas a ver que tu jefe se va a relajar. Y después va a mandar la lluvia tardía. Puede ser que vuelva a reciar. Pero en ambas cosas lo que Dios está buscando es que produzcas fruto. ¿Qué es la paciencia sino una parte del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces el Señor puede decir, y fíjate, en ambos casos la lluvia, Dios ¿cuándo la va a mandar? Cuando Él crea que es necesario. Y todos decimos amén. ¿Sabes? Es como que el Señor dice, ok, vamos a ver. Y tú estás, Señor, por favor, te ruego, mándame la lluvia ya, Señor, ya no soporto, me estoy muriendo. No, todavía no. Esperemos un poco más, todavía te falta un poco más de fruto, un poco más de paciencia. Debes de aprender a amar a esta persona más. Trátalo bien, ¿lo tratas bien? Ay, ¿cómo? Pues yo no lo puedo ni ver. Trátalo bien, ámalo. Si es el cónyuge, sírvele la comida y dile, ¿quieres algo más, mi amor? Los esposos iban a decir amén, ¿verdad? O sea, ¿qué con tu jefe? Mire, jefe, desde hace como 2 meses vengo 15 minutos antes, ¿verdad? La hora de entrada y le entrego todo a tiempo y toda la cuestión, ¿verdad? Y dice, mira, veo que has mejorado un poco más, pero podrías mejorar en esto. Sí, ¿qué más? ¿Qué más quiere que mejore? Me explico lo que estoy diciendo. Probablemente el Señor a veces tarda
Pero cuando Él manda la lluvia, mira lo que pasa. Joel 2, 23 y 24 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y qué va a pasar cuando esto pase? Dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Mira, las eras se llenarán de trigo. Va a haber fruto abundante en tu vida. Cuando entiendas el propósito de Dios en la injusticia que estás viviendo, si tú reaccionas de la manera correcta, va a haber fruto espiritual que se va a rebosar en vino. Fíjate, vino y aceite, 2 cuadros del Espíritu Santo. Vino, alegría; aceite, llenura. ¡Qué bendición! ¿Sabes lo que está diciendo? Aprende a esperar la intervención de Dios, mi hermano, porque esta siempre va a dar buen fruto espiritual. Entonces es el momento de decir: hey, gracias a Dios por esta persona, porque es una herramienta de Dios en mi vida. Gracias a Dios por esta persona, porque me está haciendo depender más de ti, Señor. Ya no lo voy a odiar, lo voy a amar. Gracias, Señor, por esta persona. Gracias. Y más paciencia. Y más paciencia. Tengo unas preguntas para ti el día de hoy. Mira, ¿cómo reacciono ante la injusticia que no puedo corregir? ¿Te quieres vengar? ¿Te quieres desquitar? ¿Quieres tomar la justicia en tus propias manos? ¿Qué quisieras hacer con quienes se salen con la suya y nunca pagan nada? ¿Qué quisieras hacer? Descuartízalo, Señor, ¿verdad? O sea, ¿alguna vez has tenido el deseo de tirar la toalla porque siento que Dios se está tardando en mi proceso y ya no quiero seguir y entonces me quiero apartar de la iglesia? No. Ninguno de esos caminos es el correcto. Mira, tu parte es enfocarte a hacer lo que Dios te está pidiendo. Y entonces lo demás, déjaselo a Él. Porque Él no ha dejado de estar en control. Por eso, esto me lleva a un segundo punto. Para poder aguantar la injusticia, ¿qué debemos de hacer? Cuidar el corazón. Cuida tu corazón. Mira, mientras Jesús viene, todos podemos desanimarnos. Y seguimos siendo humanos, esa es la verdad. Lamentablemente, muchos creyentes no entienden sus procesos, no entienden los procesos de Dios, no entienden cómo Dios está trabajando en sus vidas y por lo tanto se desaniman y se apartan al estar enfrentando la injusticia. Ese no es el camino. Si tú en algún momento tomaste esas decisiones, es porque había falta de crecimiento espiritual en tu vida y por lo tanto lo que había era inmadurez. No te apartes, no te alejes, soporta, ten paciencia. Mira lo que dice el Salmo 40:17, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Sabes la perspectiva de David? Mira, él dice: mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Es que tú y yo debemos de desarrollar esta convicción real de que Dios nunca llega tarde. Por muy tarde que parezca para ti, Dios no llega tarde. Por lo tanto, tú y yo no debemos de desesperarnos. No te desesperes, mi hermano. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón de dudar del Señor. Tu proceso vale la pena. Mira, ¿cómo cuido mi corazón? Siempre hablando de paciencia. Veamos entonces cuál es la esperanza, porque mira lo que dice el versículo 8. Dice así: tened, dice, también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mira, este es uno de los argumentos más raros que Santiago nos da. ¿No te parece? ¿Está siendo injusto? Sí.
afirma tu corazón hasta que venga el Señor. Ajá, ¿y eso cómo funciona? ¿De qué está hablando? Es que mira, la razón no es nuestra fuerza, sino entender que la venida del Señor se acerca. Ajá, Mario, pero no te entiendo. Pensar en la venida de Cristo afirma el corazón, no es teoría, es esperanza pura. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Ya vamos a leer Tesalonicenses. Lo que te estoy diciendo es que en el pensamiento de Santiago, él está diciéndonos, hey, si tú entiendes que el Señor Jesucristo va a venir, debes de entender que Él va a venir a hacer justicia. Y si Él va a hacer justicia, aunque no la recibas ahora, Dios va a ser justo con tu situación. Y Él va a tomar las cosas en sus manos. Entonces, ¿qué te corresponde aquí? Es afirma al Señor y espera que un día Él va a hacer justicia. Y hoy te voy a decir algo, mi hermano. Si eso no te basta, nada va a saciar tu corazón. Si saber que un día el Señor va a venir y va a retribuir a las personas el pago de su injusticia, si eso no te basta, no hay nada que el Señor pueda hacer para satisfacer tu corazón. Nada. Entonces, si ese es un problema, hay un grave problema. Porque ni que el Señor venga a hacer justicia te es suficiente. Y eso lo único que evidenciaría es la dureza del corazón. Ahora, mira, yo te animo que vayamos a Tesalonicenses 4:13 al 18. Búscalo en tu Biblia, por favor. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los otros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes? Lo que dice la Biblia acerca de la venida del Señor es fenomenal. Un día Él va a venir y un día vamos a estar por siempre con Él. Y al estar por siempre con Él, toda esta injusticia a la cual a veces somos sometidos, todo eso se va a acabar. Todo. Y esto debería de traer una esperanza. Pero ¿qué más sabemos acerca de la venida del Señor? Sabemos que el día ni la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Prepararnos. Porque esto puede pasar dentro de 2000 años, como ya pasaron 2000 años, o puede ser el mismo día de hoy. ¿Qué pasaría si el Señor viniera el día de hoy? En medio de la injusticia que estás viviendo, ¿cómo encontraría Él tu corazón? ¿Transformado? ¿Agradecido en medio de la injusticia? ¿Con un cambio real? ¿O encontraría un corazón amargado, endurecido, sin paciencia? ¿Qué encontraría Él? ¿Y a qué va a venir? Lo que sí sabemos es que Él va a regresar para venir a juzgar. Y eso, mi hermano, debería de cambiar nuestra manera de ver la vida. Porque mira lo que dice Hechos 1:11, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Saber que un día el Señor Jesucristo va a regresar debería de cambiar nuestra manera de ver la vida. Saber que Cristo va a regresar debería de llevarnos por caminos donde tú y yo estamos haciendo la parte que nos corresponde aquí en la tierra. Somos labradores que estamos labrando la tierra.
¿Sabes? Por eso es que en el Antiguo Testamento se habla de hacer barbecho. De hacer barbecho es limpiar, sacar todas las piedras y las raíces que no dejan que la tierra dé su fruto correcto. Entonces, ¿estás haciendo tu parte, mi hermano? Porque si haces tu parte, mira, una persona que está con las convicciones correctas no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios, y que Dios va a hacer siempre lo correcto, lo bueno para ti en medio de lo que estás viviendo. Y el que cree en la venida de Cristo tiene un corazón firme, porque no ignora entonces las malas noticias, son parte de la vida. Y entonces cuando entiendes que la injusticia es parte de la vida, puedes enfrentarla confiado. Confiado. Ahora, otro elemento para cuidar el corazón. Mira la exhortación, versículo 9, dice así: hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ay, aquí es donde se pone buena la cosa. Porque ya vimos toda la teoría, ¿sí? Mira, no quejarse unos a otros tiene que ver con esto. Quejarse es literalmente gemir, suspirar por dentro. Es una actitud de insatisfacción hacia los demás. El creyente que se queja revela lo que hay en su corazón y dónde puso su fe. Quejarse contra otros es quejarse contra Dios. Ya lo vimos en el pasado, aquí en Santiago, que no podemos hablar de un hermano ni murmurar contra un hermano porque está hecho a la semejanza de Dios. Al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Es transgredir la ley real, la ley del amor, el amarnos los unos a los otros. ¿Me sigues? Pues ponme atención. ¿Cuántas veces te has quejado de esta personita que está Dios ahí poniendo para ser injusto contigo? ¿Cuántas veces has murmurado contra Él? ¿Cuántas veces te has quejado de Él? Pero date cuenta de algo. Cuando te hago esta referencia de que no murmuremos de un hermano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, que es lo que dice Santiago, es exactamente esto que te estoy diciendo. Quejarse de un hermano es quejarte contra Dios. Porque esa persona está hecha a la imagen de Dios. ¿No es esto lo que pasó allá en el Edén? La mujer que me diste. Señor, la mujer que tú me diste, me hizo, esta mala mujer me hizo comer por tu culpa. ¿Lo puedes ver? ¿Qué estaba haciendo Adán? Quejándose. Quejándose de la mujer y quejándose de Dios. Ninguna queja deja de ser igual. Este jefe que tú me diste, Señor, y que tú pusiste sobre mí, me trata mal. Y esto es tu culpa porque tú lo permitiste. No debemos seguir por ahí porque lo que estamos haciendo es hablando en contra de Dios. ¿Y sabes lo que dice el pasaje? Que no lo hagamos para que no seamos, ¿qué? Condenados. Ponga atención, le está hablando a los hermanos de la iglesia. Pero ¿cómo así? Mira, es que debemos de entender que la reacción a la injusticia puede ser tan mala como la injusticia que tú estás viviendo. Déjame explicarte, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos a este jefe injusto, ¿verdad? Y entonces tú estás molesto con el jefe y estás enojado con el jefe, o puede ser tu cónyuge, estás molesto por lo injusto que te trata y lo mal que es contigo, o puede ser el hijo, ¿verdad? Que no es considerado y que no agradece toda tu inversión en su vida y es injusto, ¿verdad? Y entonces podrías llegar y decir, bueno, Señor, algún día vamos a dar cuenta, sí, ojalá, Señor, Él pague por toda esta injusticia que me hizo sentir toda la vez. ¿Qué pasaría si el Señor viene y dice, ok, vamos al juicio? Ok.
¿Cómo te trató? Ah, es injusto aquí, y aquí, y allá, y no sé qué. Ok. ¿Y tú cómo estabas en tu corazón? Déjame ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Que lo atropelle un carro, que lo muerda un perro, que le pase encima el tren, que no sé qué, que ojalá, que no sé cuánto, y que se muera, y que... Ok. O sea, él fue injusto físicamente, pero tú en tu corazón lo mataste 30,000 veces. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no debería de darte el mismo castigo que él se merece? Ante la dureza de tu corazón, ante tu insensibilidad y falta de amor, ante tu falta de dependencia de mí, ¿por qué no debería darte el mismo castigo a ti con esta persona injusta? Cuidado, dice Santiago. No vaya a ser que seas condenado tú también. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Dios no va a dejar impune a nadie. Entonces aquí es donde tiene sentido lo que dice Santiago, dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Jesús un día va a aparecer en la puerta y decir, ok muchachos, hagamos cuentas. Y yo te lo digo. Mejor pongámonos a cuenta ya aquí en la tierra. Y transformemos el corazón que deba de ser transformado de acuerdo a su imagen y semejanza. De acuerdo a la verdad del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para que Él dé el fruto esperado en nuestra vida. Él está a la puerta. Él nos va a juzgar a todos. Nadie va a quedar impune. Nadie, absolutamente nadie. Ni creyentes ni no creyentes. Todos vamos a recibir de parte de Él lo que merecemos. Qué bendición para los creyentes, que no va a ser para condenación. Otras preguntas para ti. ¿De qué me quejo contra mis hermanos que en realidad es una queja contra Dios? ¿Cómo esto está señalando la inconformidad que tienes con Dios por ese trato? 2, ¿qué tan paciente soy con otros? Debemos de ser pacientes con otros porque Dios ha sido paciente con nosotros. Si Dios es justo, habrá un día de juicio justo donde todos seremos juzgados. Esa es la verdad. Y esto entonces nos lleva a un tercer elemento de cómo tú y yo podemos aguantar la injusticia, y es confiando en el carácter de Dios. Dios está en control. Mira, no hay nada mejor que el testimonio de alguien que ya pasó por la misma prueba que tú estás pasando. ¿No es cierto que a veces pasamos por situaciones donde creemos que solo nosotros estamos metidos en un problema tan profundo como ese? Y hasta que escuchamos a alguien que pasó por la misma situación y decimos, wow. Y su testimonio, cómo nos cambia, cómo nos transforma, cómo nos ayuda a ver cómo sí se puede salir adelante a pesar de las circunstancias. Por eso tú y yo debemos de entender, mira, que el carácter de Dios se comprueba en el encargo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mira. Tomad como ejemplo, viene del griego que es eso, ¿verdad? ¿Qué significa esto en el griego? Un patrón a seguir. O sea, la vida de los profetas, para ti y para mí como hijos de Dios, no es solamente información, es motivo de imitación. ¿Por qué? Fíjate el encargo. Es un combo.
toma el ejemplo de aflicción y paciencia. ¿Cuántos quieren? No, hablando en serio, ¿cuántos quieren la aflicción también? Nadie quiere la aflicción. Si tú eres como yo, nadie quiere la aflicción. Todos queremos la paciencia. Pero Santiago está diciendo, hey, por favor, mira, toma el ejemplo de aflicción y paciencia de los profetas. ¿Y quiénes fueron los profetas? Nunca fue bonito ser un profeta. Ellos siempre fueron rechazados. Mira, el profeta solo se levantaron en tiempos de crisis o apostasía. No fueron comisionados para ser amigos o influir a la gente. Y los requisitos para ellos era tener coraje, convicción y paciencia. Y estaban siempre comprometidos con la causa de Dios. Y estaban dispuestos ¿a qué? A morir por sus propias convicciones. ¿Qué nos está diciendo Santiago? En esta injusticia que tú estás experimentando, yo te quiero animar a que tú seas como los profetas. Que entiendas cuál es la causa mía y que estés incluso dispuesto a sufrir por mi causa en medio de la injusticia que estás sufriendo. ¿Sabes cómo es esto? Es como Pablo y Silas. Pablo y Silas que fueron metidos injustamente en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Y qué estaban haciendo? Es que esto fue tu culpa, Pablo. ¿Cómo se te ocurrió venir a este pueblo? No, Silas, es que vos dijiste que querías predicar el evangelio y que querías aprender, entonces yo te traje por aquí. No, pero es que ¿cómo es que pusimos eso? No fue ese el pleito, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó ahí en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Cantando. Si hubiera sido en nuestra época, hubieran dicho, ¿verdad? Cuando allá se pase lista. Se pase lista, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre. Gloria a Dios. Hombre, es que entendían que estaban sufriendo por el evangelio. Esa injusticia que tú estás sufriendo es parte del proceso de Dios de hacerte crecer espiritualmente, madurar espiritualmente para que puedas hacer influencia a las personas que están a tu alrededor, aún a esa persona que es injusta. Como tú eres un ejemplo de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre para esa persona. Es aquí donde nosotros debemos de entender que mira, este proceso no solo es un encargo de paciencia, sino que también nos lleva a un extremo. Y él viene y continúa diciendo, el versículo 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Pon atención, si no te basta con los profetas, veamos a Job. ¿Quién era Job? Conocemos el sufrimiento de Job. Lo perdió todo y estando en la cima, y solo le quedaron su esposa y sus 4 amigos intolerantes. Y su esposa diciéndole, maldice a Dios y muérete. El Señor, vea. La prueba tan dura que pierde todo y todavía le deja viva a la mujer. Amargada, vea, quise decir amargada. ¿Te puedes imaginar él queriendo retener su corazón y tener que lidiar con una persona que le está diciendo maldice a Dios y muérete? Qué tremendo. Pero conocemos de su paciencia. Él no sucumbió. Pero casi nadie lee los últimos versículos donde Dios le da un final mejor. Mira, si tú lees Job 42, del 10 al 16, tú te vas a dar cuenta que Él le devuelve todo, hasta el doble. Y sabes,
nunca dice que se divorció de su esposa, sino que volvió a tener hijos. ¿Te puedes imaginar esta mujer volver a tener el doble de hijos? De nuevo. O sea, como que tú, ya teniendo tus hijos, mueren tus hijos, pasas esta prueba y el Señor te compensa con otros 2 hijos. En esta edad en la que estás. Pero mira, ella estaba tan contenta con lo que Dios había hecho que volvió a tener otros 7 hijos. Qué paciencia, ¿no? Mira, Santiago cierra diciendo que el Señor es misericordioso y compasivo, muy misericordioso y muy compasivo. Esta viene de la palabra griega que aparece ahí en la pantalla que no puedo pronunciar, que significa muchas entrañas. ¿Sabes lo que está diciendo esto? Que en el hebreo las entrañas eran el asiento de las emociones. Dios no está observando tu dolor, Él siente tu dolor. ¿Sabes lo que está diciendo? Ahí donde tú estás, eso que estás sufriendo, esa injusticia que estás enfrentando, yo la siento. Yo no soy un Dios distante. Yo no estoy lejos de ti. Yo sé cómo te sientes. Y esto debería de darnos la capacidad de soportar las pruebas y la injusticia. Yo quiero ponerte un ejemplo. Mira, en el concilio de Nicea, que fue uno de los concilios más importantes del cristianismo en aquel entonces, de los 318 delegados que se reunieron en este concilio, menos de 12 habían perdido un ojo o una mano o quedado cojos por causa de las torturas sufridas por la fe. O sea, de este concilio habían menos de 12, casi de 70 personas. Entonces, y hoy nosotros no estamos ni dispuestos a soportar a nuestro hermano. Cuando aquí habían hombres que estaban dispuestos a que le cortaran una mano, un ojo por el evangelio de Jesús. ¿Sabes? La manera de soportar la injusticia es nunca perder de vista ni la venida de Jesús ni su obra. Y en medio de la injusticia que vivas, Dios se puede manifestar. Por eso la palabra dice en Hebreos 12, del 1 al 3, dice, ¿quieres enfrentar la injusticia que estás viviendo? Sí, esta es la manera de hacerlo, dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ante la injusticia, lo mejor que tú y yo podemos hacer es poner los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que de verdad fue tratado completamente injusto y nunca reaccionó ante la injusticia. Estuvo dispuesto a soportar todo eso por una sola razón: obedecer a su Padre y lograr tu salvación. Entonces, lo mejor que tú y yo podemos hacer es tratar de poner los ojos en Jesús y seguirlo. Así que termino con esto. En medio de la injusticia, ¿hasta dónde confío en Dios y en su carácter? Que Él está en control y que Él sabe lo que está haciendo en medio de lo que estoy sufriendo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sufrir a pesar de las injusticias por su causa, por el Evangelio?
Y la última es, ¿creo de verdad que Dios siente mi dolor o me lo imagino observándolo de lejos? Yo, mi hermano, mi hermana, no sé qué estás pasando, pero no creas que Dios está en la distancia. Él no está lejos. Él no es un Dios desinteresado. Entonces confía en el Señor porque Él está a la puerta. Él está cerca. Y un día esta injusticia va a acabar por completo. Amén. Como sabes, al final siempre del PDF está esto para que tú puedas meditar en la semana y hacer pequeñas meditaciones de lo que aprendimos en la predicación el día de hoy. Vamos a orar. Señor.